AudioJungle. Indudablemente nos enfrentamos a una serie de teologías que están destruyendo el entorno bíblico, añadiendo a la misma elementos que disuelven los fundamentos doctrinales. Es por eso que hoy voy a hablar con ustedes sobre las influencias extrañas que dañan la teología. Lo vamos a hacer en dos partes. Hoy vamos a entrar a la primera parte. Ponga mucha atención. Vamos a analizar la primera parte de influencias extrañas en la teología. Quiero que ponga mucha atención porque esta influencia es la que ha creado algunas doctrinas heréticas y muy llamativas en nuestros tiempos. El simbolismo bíblico de la levadura. Es importante tratar de entender qué significa el simbolismo bíblico de la levadura. Según enseñó Jesús, la levadura simboliza la contaminación. Sí, porque al introducirse algo extraño dentro de la masa o de la enseñanza bíblica, ésta se deteriora. Fue por eso que en Mateo 16:6 dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, dos sectas que le añadían a la enseñanza de Moisés cosas que no eran de Moisés. ¿Y por qué debemos guardarnos de la levadura? Bueno, simplemente porque un poco de levadura leuda toda la masa. A los que me escuchan y saben hacer pan, saben que cuando la masa de harina recibe la levadura, al cabo de un tiempo, ésta se hincha debido al efecto de la fermentación. Por lo cual, no cabe duda que sufre un sustancial cambio, siendo más susceptible a la corrupción y a la descomposición. Fue por eso que Jesús usó el término guardaos de la levadura, para referirse a las doctrinas perniciosas que se cuelan dentro de la palabra y van calando, destruyendo e invadiendo los principios fundamentales de la misma, igual que lo ocurrido en la cultura judía, según las citas que ahí le pongo de Marcos 16:11 y Marcos 8:15. Es muy clara la enseñanza de Jesús sobre el peligro de la levadura. En Mateo capítulo 16, versículos 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaren de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que son influencias que entran dentro y calan. La levadura en la Biblia simboliza influencias extrañas que dañan la verdad, lo que indica impureza. Es suficiente un poco de levadura, solamente un 5%, para que comience de forma lenta un proceso de adulteración en la masa que podría alcanzar dimensiones incalculables. La Biblia enseña que la levadura de los fariseos significa separar de una comunidad judía que exigió hasta el segundo siglo de la era presente. La levadura de los fariseos es el sistema religioso que afecta el verdadero orden del corazón, afecta la vida y el destino. Representa el sistema religioso. Así que
Esto mismo ocurre en nuestros tiempos con algunas corrientes filosóficas que sutilmente se cuelan y se mezclan con la palabra para diluir la verdad del cristianismo y desvirtuar la verdad absoluta de Dios a través de una mezcla absurda con una mentira sutil del diablo mezclada con una verdad divina de Dios. ¿Cuál es la levadura extraña en la teología moderna? ¿Cuáles son las influencias extrañas que amenazan la sana doctrina? En un libro que escribí hace tiempo, en el año 1996, en Honduras, llamado Cuando la Iglesia perdió la sencillez, enfoqué los factores que socavan la vida sencilla del cristianismo y así dan cabida a acciones y mentalidades incongruentes con la esencia misma del evangelio. Existen principios básicos que originan todo este proceso de deterioro teológico y que tristemente lleva a la iglesia a una permisividad y superficialidad en la palabra que hace que todo lo ilícito se vuelva lícito y cataloga lo normal como anormal. Lo primero que ocurre es el uso de la filosofía y la psicología en la interpretación teológica. Esto hace que tomen un texto bíblico y lo manejen según el antojo del predicador. Y no solo lo hacen las sectas, sino que también lo hacen muchos cristianos fundamentalistas. Es cuando le buscan a la escritura algo que no estaba en el espíritu del escritor, sino que buscan un sentido de acuerdo a su conveniencia para lo que hacen. O sea, adaptan el sentido bíblico a sus caprichos, sea bueno o malo, y entonces fabrican una justificación bíblica que no tiene base bíblica. Esta tendencia se hace fuerte cuando usamos el razonamiento filosófico envuelto en la metafísica dialéctica. ¿Qué significa eso de metafísica dialéctica? La metafísica es la corriente filosófica que trata de buscar el sentido del ser a través de un análisis que parte del positivismo y la dialéctica marxista. El tratar de explicarlo todo y entenderlo todo con la razón ha llevado al hombre a cambiar el curso de la historia, a originando grandes descubrimientos. Pero referente a lo religioso, ha sido el medio para aumentar la confusión y desposeerle a las Sagradas Escrituras su facultad de ser una verdad absoluta. Quizás algunas corrientes filosóficas han sido tan sutil para el cristianismo como la influencia de las ideas del pragmatismo que surgieron en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, cuando dos filósofos, William James y Charles Pilcher, formularon conceptos de razonamiento por medio de los cuales se mide lo bueno por su resultado y no por su naturaleza. Vamos a definir qué significa la palabra pragmático o pragmatismo. Es una concepción filosófica cuya verdad y valores de referencia son el éxito a cualquier precio, la eficiencia y todo aquello que supone beneficio. El filósofo pragmático W. Chen escribe lo siguiente: lo verdadero consiste simplemente en aquello que es ventajoso para nuestros pensamientos. Esto fue tomado del libro Términos Filosóficos de Editorial Acento de Madrid.
Entonces, el pragmatismo crea el relativismo. Y ambas corrientes filosóficas son las que han arruinado la santidad dentro de la iglesia. Esto quiere decir que si lo que hago funciona, aunque los recursos no sean éticos, correctos, no importa. Si te va bien, está bueno. O sea, si puedo atraer a los jóvenes montando un rock cristiano en vez de un rock mundano, lo voy a hacer. Lo importante es traerlo. No importa el medio. Esto lleva a proclamar una verdad que parte de nuestra experiencia y lleva al hombre a actuar con la mente carnal. La verdad es en sí el valor en efectivo de una idea. Fíjense bien. Y por eso, si algo funciona bien y resulta, hazlo. Si puede llenar la iglesia con un show, hazlo. Cuando el fin justifica los medios, tristemente se pierde la perspectiva moral, pues todo se relativiza. Es aquí en donde la moral y los valores espirituales se vuelven cambiantes, sujetos a la conveniencia humana, más que al decálogo divino. Pragmatismo dentro de la teología. ¿Qué es el pragmatismo? Corriente filosófica creada por John Denver, William James y Charles Sanders Peirce. Ellos dicen, la prueba de la verdad de una proposición es una utilidad práctica. El propósito del pensamiento es guiar la acción y el efecto de una idea es más guiar su origen. En la medida que la idea pragmática invade la cultura norteamericana, tristemente los cristianos comenzaron a fabricar una teología ajustada a estas ideas o a esta corriente filosófica. Y no se ajustaba a las demandas divinas. Entonces se desarrolla todo un mecanismo para tomar las escrituras y sacar aquello que satisface mi necesidad personal o mi capricho carnal, para entonces formular una doctrina individualizada de las cosas. El pragmatismo es una corriente o sistema filosófico en sí mismo, pero es mucho más. Es una metodología para racionalizar las cosas sin investigar científicamente las mismas, para lo cual se vale más que nada del razonamiento comparativo y deductivo. O sea, si esto funciona, aunque no sea bueno, hay que hacerlo. Lentamente, el valor por tener opaca el hecho de ser. Y la lógica pragmática establece una escala de valores ajustadas a las necesidades individuales de cada ser humano, dándose a una loca carrera de alcanzar el bienestar como meta. Y estas ideas florecen incluso dentro de la iglesia con la mal llamada teología de la prosperidad, que es más que todo teología de la avaricia. Hay un libro muy interesante que me ha ayudado mucho. No es de un cristiano, pero enfoca la realidad del ser y tener. Es de Erich Fromm. Y él dice en su libro, la orientación de tener es característica de la sociedad industrial occidental. En el afán de lucro, fama y poder se ha convertido en el problema dominante de la vida. Y esto es lo que está ocurriendo, no solamente en el mundo secular, por lo cual reina la corrupción, sino aún también dentro de la iglesia de Jesucristo. Esto lleva a una teología que va dándole más importancia a la materia que al espíritu. O sea, materialismo en la teología.
La humanidad materialista ha desarrollado una mecánica de buscar y justificar mis deseos y caprichos a toda costa. Y encontró en la dinámica de la filosofía pragmática un buen aliado. Porque si esto produce un buen efecto, o si por medio de esta acción me siento feliz, aunque sea externamente, mano a la obra. Entonces olvidamos los principios porque estos oprimen. Y dejamos a la carne satisfacer sus deseos. Pues como dice el dicho popular, lo que no mata, engorda. Lentamente, las tolerancias a las pasiones carnales y desordenadas dieron rienda suelta a una permisividad y liberalidad teológica que mata la santidad de la iglesia. Esto nutrió otras corrientes y tendencias que expresan que nada es real sino los procesos. Y se trató de justificar con ello la poligamia, de explotar la fe, justificar el matrimonio gay, el aborto, la eutanasia, ofreciendo un cristianismo sin sufrimiento y enfermedades y adaptado al gusto del cliente. Se toma la palabra de Dios y se manipulan los textos para enfatizar la ambición, para desencadenar una retórica de prosperidad que lleva a pasiones de ambición que generan codicia. Y vemos cómo Satanás volvió a usar sus argumentos de la tentación de Jesús, diciéndole al hombre moderno, todo esto te daré, refiriéndose a los reinos, si postrado me adora. No todo lo que sale bien es bueno, ni todo lo que funciona bien está correcto, ni todo lo que es lícito nos conviene, como dice el pragmatismo. No es cierto que al tener bienes materiales alcanzamos un nivel superior de felicidad. Esto es mentira. Los más frustrados y los que más se suicidan son los que más tienen. Que nuestras ideas y caprichos, una vez alcanzados, nos van a hacer felices. Mentira del diablo. Esto no es cierto. El pragmatismo proclama una verdad superior a la verdad absoluta de Dios, por lo cual crea un relativismo muy peligroso y enajenador, que penetra como veneno en la teología y sermones evangélicos. Y hermanos, amigos, no debemos permitir que en el análisis bíblico le demos lugar a estas corrientes que producen un sincretismo religioso y que deterioran la sana doctrina, convirtiendo entonces lo malo en bueno y lo bueno en malo. Es necesario que ahondemos más entre el relativismo y el pragmatismo y la manipulación de la psicología dentro de la teología, lo cual ha creado la mega iglesia, que más que una transformación, convierten a la persona en una religión. Y de este tema continuaremos el día de mañana. Hemos visto cómo las influencias modernas han deteriorado la interpretación bíblica y han producido abusos de personas que, tomando el escepticismo, tomando el pragmatismo y el relativismo, han tratado de socavar las verdades fundamentales. Tenemos una segunda entrega, sí. Será en el próximo programa que terminaremos de enfocar las corrientes extrañas
que influencian en la teología. Les esperamos y gracias por acompañarnos.